Vamos a charlar de algo que charlamos siempre, cada vez que nos vemos, pero hoy de manera un poco más ordenada, que son las letras o la poética tanguera. Uno de los rasgos distintivos tuyos como artista desde un principio fue una muy cuidadosa selección del repertorio. ¿Cómo fue ese proceso de investigación? ¿Cómo fue el criterio de selección? Yo lo primero que hice fue hacerme un repertorio de 20 tangos. Y claro, eran tangos como tomados al azar. No me acuerdo bien qué había, pero sí me acuerdo que había puesto como Dos extraños. Un tango que se cantaba todo el tiempo, cuando yo empecé a fines de los 90. Y cuando yo vi la lista, cuando me di cuenta de esa lista, lo que me di cuenta es que no estaba parada en ningún lado, que eso no tenía nada que ver conmigo, que yo canchereé conmigo misma pensando que entendía todo el tango, que yo sabía, porque yo me formé, digamos, escuchando tango desde muy chica, desde que nací. Entonces, y además porque tengo, no sé, familia, un tío cantor de tangos que iba a ver muchas veces a las peñas de los clubes con mi vieja, mi abuela. Justamente cuando hago esa lista extraña, donde están como Dos extraños y, qué sé yo, supongo que estaría Naranjo en Flor, Cobardía, tangos que me gustan, me siguen gustando muchísimo, pero que no entendía ¿por qué estaban ahí? O sea, ¿por qué esos tangos y no otros? Y con esa pregunta a mí me aparece otra pregunta que es en relación también a la estética vocal que había en esa época, que era una estética más goyenechiana, porque Goyeneche estaba, digamos, en su momento, Goyeneche estaba tomado por la juventud como un referente y el tango se había vuelto como algo pintoresco, de alguna manera, para algunos, no para todos, pero para algunos era como algo pintoresco que se podía evidenciar en la figura de Roberto Goyeneche, que terminaba siendo arquetípica, cuando en realidad la figura de Roberto Goyeneche es una figura evolutiva, digamos, ¿no? que lleva una transición muy grande, muy profunda. Pero a mí eso la verdad es que no me convencía para nada, porque primero porque mi voz no tenía nada que ver con la de Goyeneche, o con la de Adriana, porque Adriana Varela, digamos, había tomado esos elementos del polaco que a ella le quedan geniales y que los resuelve divinamente, pero no tenía nada que ver con mi voz o con mi estética. Entonces lo que me pareció que tenía que hacer era como empezar de cero, como hacer una retrospectiva de la estética del canto, y empezar a escuchar las primeras cantantes, que tenían más que ver conmigo, con mi voz. Entonces yo ahí medio que me cobijaba, me encontraba como en un espacio de seguridad. Eran cantantes que mi vieja cantaba también, y cantaba también con una voz liviana y con una colocación liviana, vocal. Tenía la voz un poco más grave que la mía, pero digamos, con una voz muy cristalina también. Entonces ahí yo me sentía cómoda. Déjame que llore crudamente con el llanto viejo del adiós, a donde el callejón se pierde, bruto ese suyo verde del perdón. Déjame que llore y te recuerde. El modernismo, criollismo de Bianchi, de Pampero, ¿no? La narrativa barrial de Los Cosos al Lado, el personaje del Tano de La Violeta, las historias de ascenso social de Celedonio, Madame Yvonne, que dialoga con el realismo y el romanticismo europeo. Hay una cantidad de experiencias en cuanto a las formas de versificación en Mansi, en Lepera. Sin embargo, para mucha gente el tango sigue siendo un lenguaje unificado, sin matices y cerrado, y ¿no? más que nada estereotipado, digamos, exacto, ¿no? ¿Por qué?
No lo sé bien. Yo creo que lo que pasa con el tango hoy es que el tango no es popular. Entonces, no... Viste, cuando algo es popular, un grupo se identifica con una estética, otro con otro. Yo me acuerdo cuando yo era chica, por ejemplo, que mi tío Chango, que fue uno de los que más tango me hizo escuchar en mi vida, que era muy milonguero, él escuchaba todo, escuchaba Troilo, escuchaba Salgán, escuchaba Pugliese, escuchaba D'Arienzo, pero él no bailaba con todo. Y a él le gustaba D'Arienzo, le gustaba Pugliese, a él, digamos, y los cantores de las orquestas. Es decir, esa gente que sí tenía una relación directa, constante y cotidiana con el tango, sí tenía sus selecciones, no eran lo mismo, Di Sarli no servía para lo que ellos querían, o a otros sí le gustaba, ¿no? Entonces, o los cantores, por ejemplo, las hinchadas de los cantores, pero eso hoy no existe, eso uno escucha como una reminiscencia tanguera del tango, no hay una cotidianidad profunda de cualquier persona que vos encontrás en la calle y le hablas de tango, y bueno, muchos no van a tener ni idea de nada, y sobre todo la gente más joven. A pesar de que igual los habita el tango, ¿no? Eso es otra cuestión, pero yo siempre hago como un paralelo entre tango y peronismo, ¿no? Y el tango y el peronismo son cosas parecidas, tienen esa cosa de que abrís el abanico y te encontrás con de todo, como dicen, ¿no? Te encontrás de todo ahí adentro. Y algo seguro va a tener que ver con lo que vos sos, con lo que vos sentís, con tus emociones, con tu manera de pensar, con tus criterios, qué sé yo. Una buena parte de esa primera camada de grandes autores se convierten en militantes peronistas. Incluso los radicales. Sí. Mansi, Castillo y Discépolo, por ejemplo. A mí lo que me llama la atención es que, a pesar de eso, y a pesar de que tenemos a lo largo del siglo XX una larga tradición de canción política, no hay un cancionero explícitamente peronista, ni en el tango ni en otros géneros. No hay un cancionero peronista y no hay un cancionero de tango peronista, ni tampoco un cancionero de tango político, salvo excepciones. Y yo lo celebro un poco eso. Yo creo que hay algo que se refleja y que a mí me parece mucho más interesante esa manera de pensar. Por ejemplo, Romance de Barrio de Mansi o Farol, ¿no? Farol, un arrabal con casas que reflejan su dolor de lata. Bueno, eso no es político, sí. O sea, sí hay política en el tango, pero hay una manera diferente de comentar la política, de comentar la política que en realidad se traducía en situaciones sociales de la época. La cultura del tango es también la del teatro y el cine nacional. La mayoría de las canciones que hoy son clásicos se estrenaron en películas o en sainetes. La mayoría de los grandes autores eran además dramaturgos y guionistas. Y las grandes cantantes también eran actrices. Mucho de ese siglo XX está perdido, pero ese pacto o esa convención ficcional teatral sigue siendo parte de la poética tanguera. ¿Hay algo similar en el vínculo entre interpretación y actuación? El tango está construido de esa manera. Yo me acuerdo cuando empecé a hacer Tal vez era su voz, que es un disco que yo hago, una parte es con la Orquesta del Arranque, otra parte es con Diego Schisi, solo al piano. Yo estaba acopada en ese momento estudiando un poco de canto lírico y me estaba relacionando un poquito con algunas cosas de algunas áreas de ópera y canciones de cámara y qué sé yo. Y la verdad es que vi mucha similitud entre esas canciones, como Griseta o incluso Yuyo Verde, bueno, otras canciones, ahora no me acuerdo cuáles estaban ahí. Encontraba similitudes con esas construcciones de leads, de pequeños relatos puestos en una canción. Me encanta además eso, me encanta porque además
eso lo que permite es que uno no sea uno. O sea, el que canta es un relator, qué sé yo, que tiene 1000 formas, ¿no? 1000 formas, y pasa, cambia, de repente es el protagonista, de repente se sale y puede verlo desde afuera, de repente es un hombre y de repente es una mujer, entonces tampoco por eso cambio los géneros de los tangos. La Buenos Aires de una gran parte del tango es la del pasaje del siglo XIX al siglo XX. Sí. La orilla con la pampa, el barrio que mantiene hábitos criollos y ya el hacinamiento urbano de la ciudad industrializada, la noche, donde confluyen el guapo y el niño bien, Sí. El tano que se emborracha y extraña a su patria y la piba que quiere ascender socialmente. Hay una forma de habla, muchas formas de habla que viven en el tango. ¿Dónde está la continuidad en ese Buenos Aires de fines del siglo XIX y el nuestro, del 2020? Sí. En ese Buenos Aires que a mí me gusta llamar, y yo te lo dije, es una ciudad pampa. Sí. Esa mezcla de la que vos hablás es una mezcla que hace que todo sea como una olla con una especie de guiso humano, guiso social, ¿no? Donde todo está metido ahí y sí, y claro, y se da, no, para mí es o sea, eso es una realidad, no a nadie, yo creo que nadie debería por lo menos pensar que de toda esa mezcolanza no van a salir como sublenguas, ¿no? O lo que sea, o como... y yo creo, y ahora está eso, está o sea, eso existe hoy. O sea, yo vivo cerca de la Villa Zabaleta y qué sé yo, el código del lenguaje que hay entre ciertos grupos sociales, o qué sé yo, son inaccesibles. Para mí son inaccesibles, por ejemplo, para muchos de nosotros son inaccesibles. Lo que pasa es que no nos relacionamos muchas veces con gente que habla diferente a nosotros, por ejemplo, ¿quién conoce de nosotros un senegalés? Claro, dentro de unos años alguien habrá hecho no sé, una especie de catálogo del lenguaje vivo de Buenos Aires de hoy, pero mientras tanto nosotros vivimos nuestro propio lenguaje y no nos relacionamos con ningún otro. En esa época también pasaba eso seguramente. Los sectores mantenían sus formas y les daba asco o escuchar cómo hablaban los italianos o los españoles o decían el gallego bruto o el tano manchapolenta, qué sé yo. Los Cosos al Lado narra con mucha maestría la historia de una niña que se escapa embarazada a los 14 años y vuelve años después, ya con el hijo crecido, y la familia la recibe como una fiesta y lo bautiza y lo legitima. El texto sugiere que esa historia, que sería trágica en otro contexto social, tiene un final feliz justamente porque se trata de un barrio obrero. Ahí está lo que hablábamos antes, ¿no? Hay un gesto ideológico muy fuerte en el relato. ¿Qué pasa con la recepción un siglo después? ¿Qué pasa con el sentido político? ¿Se mantiene o es algo que se va perdiendo con la distancia? Al lado de la casa de mi papá había una familia de un hombre solo, viudo, con varias hijas, mujeres, y creo que había algún hijo también. Y una de las chicas se fue y desapareció, se fue con uno. Y cuando volvió con un niño. Y eso fue eran los Cosos de al lado. Más parecido imposible la situación. Y yo me acuerdo que para la gente pobre, para la gente de la clase obrera,
la idea de que todos los niños vienen con un pan abajo del brazo, eso era una frase que todo el mundo decía cuando había una embarazada. Es decir, la llegada de un niño es una buena aventura, no es una desgracia. Es algo que se recibe y que se debe recibir con alegría y sobre todo, supongo que eso tiene que ver con una concepción cristiana también, ¿no? De herencia católica, cristiana. Pero no deja de ser hermoso, digamos, ¿no? No deja de ser hermoso. Hoy no sé bien cómo es, porque ya yo no sé, cambié de lugar, cambié de vida, no sé cómo es ahí, cómo sería, pero supongo que sigue siendo así. Lo que pasa es que la verdad es que cada vez somos más pobres, cada vez hay más pobreza, entonces, qué sé yo, esta cosa de pensar en tener los hijos y que... no sé, hay ya un pensamiento sobre eso, ¿no? Y supongo que a veces, desgraciadamente para algunos debe ser una desgracia que llegue un hijo. Pero la mirada en ese momento de esa muchacha volviendo con un hijo es como una especie de hijo pródigo, hija pródiga, ¿no? Volvemos al desprecio a los inmigrantes europeos, que era un lugar común de la aristocracia del principio del siglo XX. En El payador de Lugones, en la introducción, él lo llama la chusma ultramarina. Y en el poema de Celedonio aparecen como la resaca social de 100 naciones. Que es hermoso. Es precioso. Pero digo, es interesante que lo que en un caso es un insulto, en el otro funciona como un elogio, ¿no? Hay un uso irónico por el cual él invierte la valoración. Y bueno, es la reivindicación de la raíz, ¿viste? Es Diego Maradona, qué sé yo. Alguien que no reniega nunca de lo que es, de dónde viene, porque siempre hay una riqueza ahí, o sea, en la pobreza hay una riqueza. Lo que pasa es que los ricos no lo saben. O sí saben y explotan otra riqueza de los pobres, pero en la pobreza hay una cosa, hay cosas muy valiosas que vale la pena no perderse. Fabriquera, malandra, currelones, un montón de verdad de cuando en cuando. La resaca social de 100 naciones, la miseria y la mugre vegetando, es mi error. La resaca social de 100 naciones es la pura construcción del tango. Es eso. Pensándolo con respecto a cómo se escribe ahora, en el siglo XXI, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría con una canción escrita así ahora? No sé cómo sería una canción escrita así. Yo creo que la verdad que en el tango hoy no pasa casi nada. O sea, voy a ser totalmente sincera y me van a venir a cuchillar, pero la verdad es que no pasa casi nada. No hay una construcción de constante, digamos. No hay o sea, hay como focos, ¿viste? Como focos súper interesantes algunos. Alguna gente que escribe cosas divinas, que entiende la actualidad y la traduce en letras, como puede ser Acho Stoll en algunas cosas que son súper modernas y realmente son algunas letras muy hermosas. O cosas que escribís vos, por ejemplo, ¿no? Digo, que no son tangos, pero... Pero yo mantengo un diálogo con el tango fuerte, aunque no son... Sí. Pero hay una construcción, hay una cosa en construcción, digamos. Pero lo que a mí me da la sensación es que en otros casos son como focos, como cosas que aparecen, pero no se sostienen, porque es difícil sostener. ¿Cómo sostenés hoy cómo sostenés esa estética? ¿O qué estética sería la que habría que aplicar hoy? ¿Cómo es un tango hoy?
volviendo a la historia, en un corralón de barracas, cuenta la historia de un cuarteador. Eran gauchos orilleros que vivían, que rancheaban en las márgenes de la ciudad y tenían un par de caballos de tiro, Sí. como el frisón, y su profesión era auxiliar a las carretas que se quedaban atascadas en los Sí. cañadones, en los vados. Sí, o en las subidas de la ciudad. El texto cambia varias veces de registro, tiene esto que decías vos antes, ¿no? De que a veces habla una tercera persona, a veces habla el personaje, a veces habla el caballo, ¿no? Sí. Es muy complejo en ese sentido. Pero el estribillo es una abierta declaración de amor de un hombre que extraña a su caballo que se le murió cinchando, ¿no? Su compañero y su fuente de trabajo. Sí, tampoco disiento con tu mirada sobre el estribillo. Yo entiendo que el estribillo habla del cuarteador. Al cuarteador es al que le dice, te están esperando la sopa de arroz, el puchero, el vaso de vino con soda y con hielo. O sea, vos decís que no es la voz del cuarteador. No, no es la voz del cuarteador. Es la voz de un narrador omnisciente. Pero, claro, y el narrador omnisciente es el primero. Rumbo al sur, con la chata llena, quemado de sol, revolvió un silbido. Porque viste que el texto tiene eso, ¿no? De que cambia tanto de registro. Cambia todo el tiempo. A mí me encanta cuando los tangos hacen eso, cuando las canciones hacen eso. Porque entonces también uno tiene que reubicarse y uno deja de ser el narrador omnisciente y pasa a ser el caballo y de repente pasa a ser el cuarteador y de repente pasa a ser el vaso de vino con soda y con hielo, yo qué sé. No, yo te escucho cantar esa canción y siento que te pasa algo como distinto que no te pasa con todas. Cuando alguien me dice, viste, siempre te pregunta cuál es tu tango preferido, la verdad que yo no tengo un tango preferido, pero ese es un tango que a mí me identifica un montón. Es no sé, es algo, es un espíritu de ese tango que a mí me identifica, algo con lo que yo era, con esa cosa del trabajador, de la cosa del barrio, de las cosas sencillas, del vino con soda, de la sopa de arroz. Esas cosas, yo conocí todo eso, conocí los tipos tirando en un carro. Bueno, hoy vemos tipos tirando un carro, ¿no? Con un caballo o sin un caballo. Donde el tipo es el caballo hoy. Qué sé yo, no sé, el sur, nombra el sur, ¿no? Tiene una letra que es maravillosa, la letra es, no sé, alguien que carga, no sé, el tipo que labura toda su vida y lo único que carga son penas, ¿no? Y trata de salirse de esas penas con las cosas sencillas, no sé, me parece hermosísima esa letra. Era un poema originalmente. Era un poema y el Tata, como siempre, rescata joyas perdidas por ahí y olvidadas y las transforma en canciones. Rumbo al sur, con la chata llena, quemado de sol, revolvió un silbido. Y así creyó que al cargar arena, su dolor llevaba olvido para ahogar el corazón. Viejo frisón, tironeando el carro, él también fue coscojero y bueno, para cinchar, chapaleando el barro por el negro cañador. Frisón, frisón, tostao, tostao, un tirón, cuidado, cuidado. Frisón, tostao, cuidado, viejo, cuidado. En un corralón de barracas esperan que vuelvas el
sopa de arroz, el puchero y el vaso de vino con soda y con hielo, y el canto del viejo organillo cruzando las tardes con alma de grillo. Y en un rincón del pesebre la alfalfa bien verde, la avena y el maíz. ¿A dónde vas con tu antigua chata? ¿A dónde vas con tu cadenero? Si ya sabes que la ausencia mata, que el camino es traicionero y que el tiempo es redomón. Voy para el sur a llevar mi pena, voy para el sur con mi vieja carga, que siempre fue mi vivir arena. Un tirón y otro tirón, frisón, frisón, tostao, tostao. Un tirón, cuidado, cuidado, frisón, tostao. En un corralón de barracas esperan que vuelvas el mate y la hamaca, la sopa de arroz, el puchero y el vaso de vino con soda y con hielo, y el canto del viejo organillo cruzando las tardes con alma de grillo. Y en un rincón del pesebre